Buenas noches, mi nombre es Fabiola Jiménez y hoy les voy a presentar un análisis sobre el algoritmo de planificación Rate Monotonic. Em, es basado en el estudio que realizó John Lehowski, Louis Xia y Ye, Ye Ding. Como parte de lo que vamos a ver, pues acá está la tabla de contenidos. Primero vamos a hablar un poco de la motivación y la introducción. ¿Qué es el Rate Monotonic Scheduling o RMS? Algunos teoremas que se plantean en el paper y por último las conclusiones. Como parte de la motivación tenemos el por qué estudiar el RMS. Eh, Haciéndole énfasis a lo que son los sistemas embebidos, sabemos que en un sistema embebido muchas veces se están corriendo múltiples tareas periódicas, las cuales comparten un único procesador. Y algunas de estas tareas pueden clasificarse como tareas críticas. Como ya lo hemos visto múltiples veces durante todo el curso, estas tareas críticas son las que requieren ser finalizadas antes de que su deadline termine. Además se necesita una forma de garantizar que cada tarea cumpla su deadline, incluso en condiciones de carga continua. Es por eso que el Rate Monotonic Scheduling ofrece una estrategia simple, fija y verificable para poderlo lograr. Ahora bien, ¿qué es la planificación de tareas? La planificación de tareas en sistemas en tiempo real consiste en organizar la ejecución de tareas periódicas con restricciones de tiempo. Cada tarea está definida por su periodo T sub I, que es básicamente cada cuánto se ejecuta una tarea, su tiempo de cómputo C sub I, cuánto tarda esta tarea en ejecutarse y por último el deadline, que en la mayoría de los casos este deadline coincide con el final del periodo de la tarea. La meta es asegurarse de que todas las instancias de las tareas completen su ejecución antes del deadline y para esto RMS es una solución eficiente y predictiva para todos estos problemas de calendarización. Ok, ahora acá tenemos un pequeño diagrama. Cada uno de estos cuadritos hace referencia a cada cuánto debería de ejecutarse una tarea. Entonces tenemos esta primera línea de cuadros que representa la tarea 1, que cada uno tiene, que esta tarea tiene un periodo de 100 milisegundos y cada tarea, repetición, debe durar un tiempo de cómputo de 20 milisegundos. La tarea 2 se repite cada 300 milisegundos y la tarea 3 se repite cada 350 milisegundos. Ahora, ¿qué es el Rate Monotonic Scheduling? Este es un algoritmo que presenta una prioridad fija. Este asigna las prioridades según los periodos de las tareas. Mientras más corto es el periodo, más alta va a ser la prioridad de la tarea. Por ejemplo, en una tarea que se ejecuta cada 10 milisegundos, esta tendrá una prioridad sobre una que se ejecuta cada 100 milisegundos. Este esquema resulta ideal para sistemas embebidos, donde el comportamiento predecible es esencial. El RMS fue uno de los primeros algoritmos en ser analizado formalmente y ha demostrado ser seguro bajo ciertas condiciones. Además de que es simple, determinista y ampliamente usado en los sistemas embebidos. Ahora, ¿cómo funciona el RMS? Consideremos dos tareas, T1 y T2. Si T1 tiene un periodo de 50 milisegundos y T2 uno de 100 milisegundos, entonces la tarea 1 es la que tiene la mayor prioridad debido a que su periodo es más corto. En este caso podemos ver la figura cada cuánto debería de estarse repitiendo cada tarea. Como lo vimos en clase, esto funciona de forma también expropiativa. Entonces, si la tarea 1 y 2 están por iniciar, se va a iniciar primero la tarea 1 y posteriormente se va a iniciar la tarea 2 una vez que la tarea 1 sea finalizada.
Una vez que vuelvan a llegar a repetirse en el mismo instante, se va a hacer de forma de que si la tarea, por ejemplo, 2 estaba siendo ejecutada, pero llega la tarea 1, esa va a ser interrumpida y va a correr la tarea 1 primera. Ahora tenemos lo que es el límite del peor caso, planteado por Liu y Leyland. Esto lo demostraron en 1973 y básicamente es que si un conjunto de tareas tiene una utilización total de CPU menor o igual que 1, se va a dar como esta fórmula, que era lo de la utilización máxima, donde n es el número de tareas. Entonces dicho conjunto es planificable por medio del rate monotónico para cualquier fase de inicio. Este límite tiende, al calcular el límite, este tiende a aproximadamente 0,693, que representa un 69,3% de uso del CPU. Esto significa que el RMS garantiza el cumplimiento del deadline si la suma que equivale a C sub I entre T sub I, que sería el tiempo de cómputo entre el periodo de todas las tareas, es menor a ese valor. Sin embargo, se conoce de que esto es un valor un poco conservador. Ahora aquí podemos ver una representación gráfica de lo que sería el límite de utilización en función de n tareas, que como podemos observar va a tener el comportamiento del logaritmo natural y va a tender a 0,69. Ahora bien, algunos resultados teóricos claves que se mencionan en el paper son algunos teoremas. El paper introduce 4 teoremas, pero vamos a empezar a ver los 2 primeros. El teorema 1 ofrece una condición necesaria y suficiente para determinar si un conjunto de tareas es planificable en condiciones de rate monotonic. Define una función W de t que suma las demandas acumuladas de las tareas de mayor prioridad y se verifica que W de t sea menor o igual que t para un conjunto de tiempos t dentro del periodo de t sub i. Luego el teorema 2 lo que hace es una optimización de esta verificación, restringiendo el conjunto de t a los denominados puntos críticos. Esto lo tocaré un poco más adelante, que son básicamente combinaciones de los múltiplos de los periodos. Esto reduce drásticamente el esfuerzo de verificación sin perder lo que es la precisión. Ahora tenemos un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo práctico. Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Supongamos que tenemos 3 tareas. La tarea 1 se ejecuta cada 100 milisegundos y necesita 20 milisegundos para completarse. La tarea 2 cada 150 milisegundos y necesita un tiempo de 40 milisegundos para completarse. Y por último la tarea 3 tiene un periodo de 350 milisegundos y necesita un tiempo de 100 milisegundos para ejecutarse. De este lado podemos observar la utilización individual de cada tarea. Realizando la suma total nos da que la utilización del CPU es de aproximadamente 0.753 o lo que quiere decir 75.3% del CPU. Ahora bien, el límite del peor caso para 3 tareas utilizando la función del Umax nos da aproximadamente 78%. Así que estamos cerca de cumplir este límite, pero estamos aún seguros. Lo interesante es que usando el análisis exacto que realiza el artículo, se demuestra que este conjunto de tareas sí se puede ser ejecutado sin ningún fallo en su deadline. Ahora bien, ¿cómo se prueba esto? Se revisan momentos específicos en el tiempo. Estos son los llamados
puntos críticos y se calcula si el procesador tiene suficiente tiempo para atender las tareas más importantes antes de que venza el plazo. Para saber si una tarea de baja prioridad puede cumplir su deadline, no necesitamos revisar todos los momentos posibles en el tiempo. Solo hace falta revisar ciertos momentos especiales. Estos son los puntos críticos, que como ya lo mencioné, son combinaciones de los múltiplos de los periodos de las tareas más prioritarias. En esos momentos donde la acumulación de trabajo o la carga de trabajo podría ser máxima, si verificamos que la tarea aún puede terminar a tiempo en esos puntos, entonces podemos garantizar que siempre va a terminar. Ahora, un pequeño ejemplo. Para el caso anterior, que sería la tarea 3, el que tiene menor prioridad, con un periodo de 350 milisegundos, revisamos específicamente los puntos críticos, que serían 100, 150, 200, etcétera, hasta su periodo de 350 milisegundos. Este sería el de la tarea 3. Si en todos esos casos el procesador tiene su tiempo suficiente, entonces sabemos que la tarea cumple su deadline sin problema. Para hacer un pequeño análisis o analogía, podemos pensar que los puntos críticos son como semáforos que nos indican los únicos momentos donde puede haber tráfico acumulado. Si en esos momentos todo fluye, todo se logra terminar a tiempo, entonces sabemos que la tarea llegará a su destino a tiempo o que va a cumplir el deadline correspondiente. Ahora tenemos lo que sería el teorema 3, que es la utilización de ruptura, que se menciona como un caso promedio. Este teorema introduce el concepto de la utilización total del sistema justo antes de que alguna tarea falle su deadline. Esta métrica se obtiene empíricamente con simulaciones de muchos conjuntos aleatorios de tareas. Podemos utilizar este caso para realizar la condición de cuando falla, si esto permite hacer la condición de planificabilidad o no. Basado en las simulaciones que se realizaron en el paper, el RMS puede soportar en promedio hasta 88-90% de la utilización antes de que una tarea falle. Y esto muestra que es mucho más eficiente en la práctica que el límite conservador del peor caso que nos mostraba el límite de Lewis-Leyland. Ahora el teorema 4, que es la cota inferior asintótica. Este teorema lo que demuestra que incluso cuando el número de tareas crece demasiado, el valor esperado nunca cae por debajo del 0.81. Este resultado se basa en teoría de probabilidad y confirma matemáticamente que el Rate Monotonic Schedule sigue siendo efectivo en sistemas con muchos procesos. Y bueno, básicamente establece una cota inferior teórica para la utilización de ruptura promedio, que sería este límite. Como les mencionaba, este permite que utilizar más del 81% del CPU en promedio sin fallos y que nos permite confirmar que el rendimiento promedio del RMS es sólido y es escalable. Tenemos también algunas aplicaciones prácticas. El RMS se implementa en una amplia variedad de sistemas críticos, desde controladores de motor en automóviles hasta dispositivos médicos y sistemas operativos en tiempo real. Su predictibilidad, bajo costo computacional y factibilidad de análisis lo hace ideal para tareas periódicas. Sin embargo, puede que no sea tan flexibles para tareas aperiódicas o con cambios de carga dinámica. Sin embargo, se pueden hacer algunas adaptaciones que permitan utilizar el CPU de forma reservada.
Como decía, las ventajas es que es simple, predecible y presenta prioridad fija. Como parte de las conclusiones, RMS es un algoritmo determinista y predecible. Si bien su análisis del peor caso es conservador, el 69% que vimos, mediante análisis exactos se puede explotar mucho mejor su potencial. Las simulaciones y la teoría nos dice que es posible utilizar hasta un 88-90% del CPU sin comprometer la seguridad temporal. Y eso hace que el análisis teórico brinde una alta confianza en la planificación o planificabilidad de las tareas. Muchísimas gracias y este sería el paper consultado acerca de el rate monotonic. Muchísimas gracias, Fabiola, por la presentación.